Regresábamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF Decisión CC. Estamos hablando del papel de los magistrados. Este día declaran inconstitucional unos artículos del Código Penal que dejan ya casi que imposible aplicar la pena de muerte. Esta no es abolir la pena de muerte, porque todavía se mantiene en la Constitución, pero en el Código Penal no existe. Esta decisión que han tomado los magistrados ha dividido profundamente el debate en redes sociales, donde hay gente que se manifiesta decepcionada por la decisión de los magistrados. Hablábamos en el corte que cuando todos los temas llegan a la CC, es imposible que sector A o sector B no se levante en contra pensando que esta es una decisión que se tiene pensada para beneficiar o afectar específicamente a A o B. Esa dinámica de encontrar o de ver un trasfondo político a todo lo que decía la Corte de Constitucionalidad, ¿a dónde nos puede llevar? Daniel lo mencionaba, a no acatar una orden de la CC, incluso. Bueno, de considerar ilegítima la CC. Hay algunos discursos que se están desarrollando ahora. Pero cuidado pero eso, ahí. Si hay algo que es romper el orden constitucional, es eso. Sí, pero o sea, la CC está para criticarla, pero no para desobedecerla, ¿verdad? Sí, vamos a estar en desacuerdo en la decisión de la CC, pero es la decisión de la CC. No es no es una decisión de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta. Y si creo que es una decisión, no sé, ilegítima, ahí sí entraríamos en un plano totalmente en el cual, otra vez, entonces, ¿cuál es el papel del Congreso de la República? Porque entonces esto debería regresar a una discusión dentro del Congreso, y ahí los partidos políticos tendrían que llevar ese liderazgo de una discusión de esta naturaleza, y la denominada sociedad civil, ¿verdad? Que son 3 ONGs, pero está ahí. Hoy mismo se presentaron también cambios al Código Penal, y pues una propuesta que salió ahí, que de 499 delitos por ahí que considera el Código Penal actual, nos iríamos como a 640 por ahí, 600 y pico. Ahí habrá que ver cuáles todas las nuevas consideraciones. Recuerden que en nuestra definición de delito en Guatemala, del sistema penal que tenemos, el delito va en relación a la codificación de un hecho ilícito. Entonces tiene que estar codificado, o sea, tiene que estar en el código para ser considerado entonces un ilícito o para ser considerado un delito. Porque si no está tipificado, entonces no es considerado un delito. Los mismos casos de clonación de tarjetas de crédito y débito y todo esto han entrado en esa ambigüedad, en ese espacio gris, para poder definir, entonces que se van a ir por estaba, entonces se agarran como terceras, cuartas vías para poder determinar la existencia de un delito. Pero si no está tipificado, y esa es la lógica, en Guatemala, si no está escrito en un código, entonces no es delito, no existe el delito, mejor dicho, no es que no sea delito, no existe. Entonces no se puede llegar a acusar de delito. De hecho, por años el mismo acoso sexual no estaba considerado, no entraba dentro del delito, o sea, no estaba codificado, pues. Entonces tiene que estar codificado, aunque sea la acción sí existe, pero la codificación no. Entonces hay un gran problema para poder presentar una causa en contra de la persona que accionó de acuerdo con esa conducta que nosotros reprobamos. Se persiguen delitos, no personas. No personas. Uy. No. Estaba muy serio Estuardo. No, y Daniel viene con esta filosofía. Por favor, tranquilo. No lo repitan. Me ha echado una mirada que tranquilo. Si fueran balas. Bueno, no. El sondeo que hemos lanzado en Twitter, ¿qué opina de la SF Decisión CC acerca de declarar inconstitucional la pena de muerte? Un 67% dice que pues es una decisión decepcionante, un 23% cree que es acertado y un 10% cree que era una decisión previsible. Interesante que ese 23%, si hubiese sido años atrás, no hubiera llegado ni a 10. ¿Ya?
no hubiera llegado ni a 10, hubiera estado menos. Pero ¿en cuánto crees, digamos, una encuesta es en un Twitter? sondeo. Es un sondeo. Encuesta en Twitter no tiene ninguna validez científica. Correcto. Absolutamente ninguna. Porque, pero en una encuesta formal, digamos, bien hecha, ¿en cuánto estaría la aprobación de la pena de muerte en la población guatemalteca? Yo creo que ha bajado. Yo no sé. Por una razón, digamos, la aplicabilidad es uno de los problemas que se ha tenido. Pero yo creo que influye la percepción de impunidad también, o sea, sí, entre más castigos sí, ves, entre más delitos, ves delitos que duelen y que no ves un castigo posterior, la gente pide una pena capital contra esos malhechores. Si existe tenés el una problema que percepción, cuando no se aplica, aunque sea 2 días de castigo, y el que no estamos viendo nosotros es el resarcimiento. También resarcir a las víctimas. Nosotros solo tenemos un castigo a delincuente, pero no tenemos resarcimiento a las víctimas. Pero eso no lo tenemos considerado nosotros dentro de nuestro sistema. Pero el resarcimiento, ¿a ti te parecería adecuado la pena de muerte como una forma de resarcir a las víctimas, lo que estás diciendo? Bueno, hay muchas cosas que no entrarían dentro del resarcimiento y otras podrían entrar dentro del resarcimiento. Pero nosotros no tenemos ningún nivel de resarcimiento. Pero digo esa nosotros no estamos, eso no existe en Guatemala. O sea, yo para entender tu lógica, ya con respecto a la pena de muerte, yo sé que a lo mejor políticamente ya es un debate estéril, pero no está mal tener el debate porque puede ser una vía de escape para que la gente exprese su opinión. ¿Tú estás a favor de la pena de muerte? Porque de alguna manera es un castigo para el delincuente, por una parte, y es una forma de aliviar el dolor de las víctimas, por otra. Mira, yo creo que el que cometió, por ejemplo, un crimen, los que lo estaban, porque ahora ya no están considerados dentro de eso, renunció, de hecho, a la posibilidad de siquiera estar entre nosotros y con nosotros. Y yo creo que... Pero supongo que depende de qué crimen, ¿verdad? Por supuesto, hay niveles también, ¿verdad? Y yo me refiero al resarcimiento en aquellas cosas donde hay robo, donde hay, ¿verdad? Eso nosotros no lo tenemos considerado aquí, solo tenemos considerado el castigo. Y la mayoría de gente ve el castigo, métalo preso, métalo preso, métalo preso. Entonces lo que tenemos son cárceles que cada vez se están rellenando más. O sea, no crece el espacio de la cárcel, pero crece la cantidad de personas que están adentro. Y entonces, ¿cuál es la segunda mejor opción? Después de si no se puede aplicar la pena de muerte. Entonces sería un castigo máximo. Que en casos como asesinato y todo eso podemos llegar hasta 50 años. Generalmente baja, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué posibilidades habría de resarcimiento, por ejemplo, en un asesinato? ¿Qué posibilidades habría de resarcimiento aún en una violación? ¿Qué posibilidades habría de resarcimiento? Y hay que estudiarlo. De hecho, ese derecho que incluye resarcimientos apenas está siendo estudiado en América Latina y todo se estudia dentro del contexto de justicia transicional, pero es apenas, estamos empezando todavía a ver si hay la posibilidad de de resarcir, digamos que no exista esa posibilidad. Entonces la aplicación, aunque sea, no sé cuál será el castigo, pero castigo, mira, nosotros podemos poner los castigos más fuertes, más severos, más grandes, lo que usted quiera, pero si no se cumplen, no existen. Ese es el problema que tenemos. Entonces es un problema de impunidad, de incumplimiento, de incertidumbre jurídica. Y esa incertidumbre jurídica no solo va para delitos, va para empresas que no saben qué hacer en cierto momento por las decisiones que se toman. Que sí, que no, que tal vez, pero mire, hoy no, pero mañana sí, sino todo lo contrario después. Entonces no se sabe. Entonces, ¿por qué nos bajaron de calificación? Ya tuvimos ese tema aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo va para eso, sino va para toda una cultura de incertidumbre. Hofstede lo lleva en términos de cómo se ve la incertidumbre en un país, ¿verdad? Y entonces la gente recurre a cuestiones de péndulo, que a veces no te metas machete, estate en tu vaina, y luego nos vamos a la parte violenta, quémenlo, van a traer gasolina y todo. Y esos dos espacios no son los correctos. Lo que tenemos que buscar es un espacio medio donde entonces entraríamos al debate. Pero ahorita estamos con los espacios bien polarizados y esta decisión viene a fortalecer la polarización. A eso vamos. Esto puede alimentar el discurso de incluso estos grupos que eran pro pena de muerte para seguir adelante con los mismos. Sí, desde el punto de vista populista. ¿Cómo se podría plantear un nuevo discurso luego de lo que decide la CC? Mucho trabajo pensar que van a
plantear un proyecto político que proponga desconocer a la CC. Eso a mí me parece. No, yo no creo. No estamos en ese nivel político. Adiós, gracias, que se diría, ¿verdad? No, y qué bueno, y ojalá no sea así, pero sí estamos en la posibilidad de, por ejemplo, explicar la politicidad de la CC, pues, bueno, ponerlo de otra manera, ¿ya? Que se volvió entonces y estoy pensando como un grupo que, digamos, estaría viendo que la decisión de la CC es una decisión equivocada. Otro discurso populista sería, ya vieron, la CC igual que la PDH está favoreciendo a los delincuentes, y así por el estilo. Ese sería el estiluchis de los grupos que entrarían en ese debate, que es estéril, es poco fructífero, y entonces, ¿por qué no vamos y miramos lo que sí se puede aplicar, y por qué no forzamos y empezamos a luchar porque se aplique, aunque sea poquito, pero que se aplique? Por ejemplo, estas marcas partidarias que han enarbolado el tema de la pena de muerte, me imagino yo porque quieren darle un énfasis a la seguridad en sus programas de campaña y programas de gobierno. ¿Qué alternativas tienen ahora? ¿Van a criticar a la CC? Decir que les hicieron, les quitaron parte de su discurso. Creo que plantearse eso es como victimizarse, nada más. Es una queja de muy corto alcance. Van a tener que reorientar la idea de mano dura hacia otro lado. Ahora bien, sin pena de muerte ya como que no suena tan duro, ¿verdad? No suena tan estricto. ¿Qué vas a decir? Pero mira, el argumento a mí me parece positivo, porque al final tienes que pensar en otra clase política pública. Ya sea, vamos a tener unas medidas más de control más estricto de las prisiones. Bueno, qué bien, qué bueno. Eso, digamos, es mucho más efectivo que la pena de muerte. Vamos a aumentar el número de efectivos policiales. Vamos a tener un proceso de reclutamiento y de formación de policías distinto. Vamos a fortalecer. Qué bueno. Se depura el debate político con esto, dejando fuera el elemento de pena de muerte. Yo creo que obliga a los ponentes a ser más inteligentes y pensar en nuevas cosas. A mí me gusta mucho que no haya pena de muerte. A mí me parece que es lo adecuado. Yo estoy completamente en contra de que un Estado de cualquier tipo aplique la pena de muerte. Mucho más en Estado completamente ineficiente y en buena parte corrupto como es el guatemalteco. Entonces, sinceramente, en cuestión del contenido, a mí me parece que está muy bien. Lo que no me gusta es cómo hemos llegado aquí. Tendría que haber sido a través de un proceso, un debate político, a través de que políticos utilizasen capital político para decir: yo estoy en contra de la pena de muerte y voy a hacer esto y lo otro cuando llegue al poder, o que sacrificasen parte del capital político por el bien de cumplir los tratados, por ejemplo. Le hace Congreso, que es quien tiene que de verdad la facultad constitucional de abolir la pena de muerte, y que se debatiese ahí, en esa instancia. Bueno, vamos al corte. SF, Decisión CC, volvemos luego de la pausa.